Otra vez, buenas tardes. Hoy es 20 de abril ya, del 2021 y vamos a aperturar pues, Profesor, ya veo, ya veo. ¿qué dice el compañero? Como les decía, vamos a aperturar hoy día la unidad número 7 de matemática respecto al tema de magnitudes proporcionales. Habrá que recordar de que el tema anterior, antes de ingresar a esto, fue de razones y proporciones, ¿verdad? Donde estudiamos que una razón no era otra cosa más que una comparación entre dos cantidades, ¿no? Esa comparación pues se daba por una diferencia, que es una razón aritmética, o Sí, profesor. por una fracción, ¿no? Por una división, que era una razón geométrica. Y partíamos de la razón geométrica para formar lo que se llamaba la proporción, una proporción geométrica. Una extensión de eso, de ese conocimiento, ¿ya? Viene a ser lo que son las magnitudes proporcionales. O sea, acompañar el tema de las proporciones con magnitudes, ¿no? Mientras nosotros comparábamos cantidades numéricas, ¿no? Que creábamos proporciones, pero si nosotros a eso acompañamos magnitudes, entonces estaríamos formando magnitudes proporcionales. O sea, prácticamente esto es la continuación o la manera de cómo aplicar el tema de proporciones a nuestra vida real. Bien, ya en el tema de física nosotros hemos definido lo que era una magnitud, ¿cierto? Acá en matemática toma el concepto de que es algo susceptible de variación, ¿no? Entonces nosotros podemos adaptar esta definición como una magnitud es aquello que podemos medir, ¿no? Podemos medir, porque si es susceptible a medición, a variación, perdón, entonces se puede medir, si no, no hubiera manera de saber si está variando o no está variando. Ya en el tema en el curso de física hemos dedicado un buen tiempo a este tema, ¿no? De las magnitudes. En esta unidad no se trata de estudiar pues si son derivadas, si son fundamentales, si son escalares, si son vectoriales. Simplemente es una magnitud, es algo aquello que se puede medir. Y si se puede medir, entonces, como dice la definición, tiene variaciones, ¿no? Bien, acompañado a esto tenemos, ¿no? Acompañado a esto tenemos la cantidad. La cantidad pues viene a ser el número que acompaña, el número que acompaña a a una magnitud, ¿no? Por ejemplo, el tiempo, ahí nos ponen, ¿no? El tiempo es una magnitud, la longitud es una magnitud, la temperatura que acabamos de ver en física es una magnitud, la masa es una magnitud. Hay otras magnitudes más, como por ejemplo la velocidad, la aceleración, la presión, el peso, también son magnitudes, ¿ok? Entonces no nos quedemos solamente con esos pocos. Todas las magnitudes forman parte de este estudio de magnitudes proporcionales. Vamos al corazón del tema. Existen dos tipos de magnitudes. Las magnitudes dp, ¿ya? O directamente proporcionales, ¿ok? Y las magnitudes ip, también llamadas inversamente proporcionales. Cuando dos magnitudes son dp, se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando una aumenta y la otra también aumenta. O cuando uno disminuye y el otro también disminuye. Acá tenemos algunos casos, ¿no? Nos propone ahí el caso de el combustible y el costo, ¿no?
Cuanto más combustible quiera comprar, pues más me va a costar, ¿no? Si quiero pagar menos, pues voy a obtener menos combustible. O en la vida real, ¿no? Si usted va a comprar algo, ¿no? Si usted paga más, le van a dar más cantidad. Si usted paga menos, le van a dar menos cantidad. Entonces, una magnitud aumenta, la otra también aumenta. Una magnitud disminuye y la otra también disminuye. Acá teníamos dos magnitudes, ¿no? La gasolina y el precio, que era más que todo cantidad y el precio, dos magnitudes distintas, ¿no? Entonces, gráficamente, dos magnitudes dp se pueden identificar porque forman una línea recta, ¿ya? Gráficamente, dos magnitudes se identifican claramente, ¿no? Que son dp porque forman línea recta. Para los que están ingresando recién, dp significa directamente proporcionales, ¿ok? Directamente proporcionales. Y acaba lo principal de esta parte de la explicación. ¿Sí? ¿Qué nos dice ahí? Si A, o sea, la magnitud A, es directamente proporcional a la magnitud B, entonces la división de A con B es igual a una constante. Y si ustedes observan y son muy juiciosos, esto prácticamente es una relación o una razón, ¿verdad? Entonces todavía, fíjense, todavía seguimos hablando del tema de razones y proporciones. Solo que recuerden que aquí estamos aplicándolo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vayamos a resolver distintos tipos de casos de magnitudes proporcionales, si nos dicen que dos o más magnitudes son directamente proporcionales, lo que hay que hacer es aplicar esta propiedad. Solamente esa, ¿correcto? Si dos magnitudes son dp, la división de estos sería una constante, ¿no? Usted era, profe, pero solamente hay dos, puede haber más. Recuerden el tema de proporciones. Comparamos dos o más, ¿sí? Razones, ¿sí? Dos o más razones. Bien. El otro tipo de magnitud son las magnitudes IP, o también conocido como inversamente proporcional. De todo el bla 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 que ustedes se encuentran acá, simplemente se resume en lo siguiente: dos magnitudes son IP cuando una aumenta y el otro disminuye, o lo contrario, cuando uno disminuye y el otro aumenta. Ahí tenemos un ejemplo de dos magnitudes que están en relación IP: la velocidad y el tiempo, ¿no? Cuanto más veloz vayas, más rápido llegarás a tu destino, por lo tanto invertirás menos tiempo. Aumenta la velocidad, disminuye el tiempo que te toma en llegar a tu destino. Cuanto menos veloz te vayas, o sea, bajas la velocidad, obviamente te tomará más tiempo en llegar a tu destino, ¿no? Disminuye la velocidad, aumenta el tiempo, ¿correcto? Disminuye la velocidad, aumenta el tiempo. Entonces podemos decir que la magnitud, velocidad y tiempo van a estar en razón IP, o sea, inversamente proporcionales. Gráficamente, ¿cómo se puede identificar dos magnitudes IP? Cuando forman una curva. Para ser más matemáticamente preciso, cuando forma una curva hiperbólica equilátera. Profe, ¿qué es eso? Tranquilo, solamente cumplo con decirte que es una curva. En algún momento, de repente acá habrá algún desarrollador, un ingeniero software, tendrá que averiguar esto, por ejemplo, para dibujar el área, el contorno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando sé que dos magnitudes gráficamente están en relación IP, cuando al observar su gráfica notas una curva. ¿Sí? ¿Qué tipo de curva? Una curva hiperbólica equilátera, ¿no? Haciendo un paréntesis, una hipérbola forma parte de las figuras canónicas, como son el círculo, la parábola, perdón, la elipse, y esta es la hipérbola, ¿sí? La hipérbola tiene dos, pero solamente estudiamos la que está en
en el primer cuadrante, ¿ok? Una hipérbola en realidad tiene dos curvas, ¿ya? Al profe, ¿cómo así? Bueno, para los curiosos, si tienes un plano cartesiano, ¿no? Una hipérbola, un lado estará acá y el otro lado estará acá, ¿correcto? Algunos neófitos confunden con una parábola. No, una parábola es distinto. Bien, hecho esa aclaración para no estresarles, ¿qué es lo que nosotros debemos aplicar cuando en los enunciados nos dicen que dos magnitudes o más son IP? Lo siguiente, esto, lo que están viendo acá. Si la magnitud A es inversamente proporcional a la magnitud B, entonces el producto de estos dos, o sea, A por B, es igual a una constante. ¿Ok? Repetimos. Si una magnitud A es inversamente proporcional a otra magnitud B, entonces el producto de estos dos será igual a una constante. Acá es el producto. Profe, solamente va a haber dos números. No, pues esto se puede generalizar haciendo de esta manera. A1 por B1 es igual a A2 por B2, que esto es igual a A3 por B3. ¿Cuántas? Pues las que haya, y todas ellas van a ser igual a una constante K, ¿no? Lo mismo que hacíamos en las magnitudes en las proporciones geométricas, ¿no? A1, A2, A3, las que haya, ¿no? Las que haya. Muy bien. En esta unidad nos propone el manual tres propiedades, en realidad hay más, ¿ya? Tres propiedades, ¿sí? La que nosotros vamos a usar en realidad, debo yo serles franco, en los casos, es este de acá. Esta es la que vamos a usar, ¿sí? La propiedad que me permite convertir toda magnitud IP, ¿sí? Las dos magnitudes IP en DP. ¿Cómo se hace? Invirtiendo, ¿no? Invirtiendo el segundo número. ¿Cómo invirtiendo? Pues recuerdan ustedes el exponente negativo de la misma manera, ¿no? Lo que es numerador pasa al denominador, lo que es denominador pasa al numerador. Esa es la manera como se convierte dos magnitudes IP, perdón, a DP. ¿Ok? Muy bien. El resto de las propiedades sí podemos utilizarla, pero debo ser sinceros, en los casos que nos van a plantear, es a esa a la que vamos a apuntar. Y el manual es generoso, ya nos pone algunas magnitudes, ¿no? Que son DP o IP, para no andar por ahí de repente generando dudas. Vamos a explicar cada uno de estos porque a veces genera un poquito de confusión. El número de obreros es DP a la obra. Lo podemos encontrar acá, ¿verdad? Número de obreros también puede ser representado por número de trabajadores, ¿ya? O el número de empleados que hay en una empresa, ¿sí? Una cuadrilla de trabajadores, ¿no? Obreros, ¿no? Antes se llamaba peones, cualquier nombre que haga denotar personas capaces de realizar trabajo, ¿ok? Entonces no crean que solamente esto se aplica cuando dice número de obreros y cuando dice número de trabajadores. No, el profesor no nos enseña con número de trabajadores, ¿no? Tipo el chavo, ¿no? A mí me enseñan a sumar con manzanas, no con naranjas. Pues no, esto se generaliza, ¿ya? Entonces dice ahí, el número de obreros es directamente proporcional a la obra. Claro, obra entendido pues el trabajo, la chamba, ¿no? Permítame cerrar mi ventana porque estos condenados piwichos que hacen bulla. Bien, cuando digo obra, pues es la chamba, el trabajo, el contrato que puedan agarrar, pues, ¿no? Número de obreros es directamente proporcional a la obra. Claro, vamos con una pared, ¿no? Para pintar una pared, pues voy a necesitar contratar, digamos, 2 trabajadores. Entonces, si tengo más chamba, o sea, más paredes, más de esas longitudes, voy a contratar a más trabajadores. Más chamba, más contratos.
Menos trabajo, menos obra, pues menos contratos. Por eso es directamente, uno aumenta, el otro también. Si uno disminuye, el otro también. La siguiente comparación. El número de obreros es inversamente proporcional a la eficiencia. ¿A qué quiere decir eso? Si yo tengo una cantidad de trabajadores capacitados, pues no tengo la necesidad de contratar más, ¿no? Entonces, cuanto más eficientes sean mis trabajadores, menos de ellos voy a contratar. Pero si son menos calificados, menos preparados, con menos experiencia, entonces necesito contratar más, ¿no? Necesito contratar más. Por eso es inversamente proporcional. Trabajadores más calificados, más eficientes, menos contrato, ¿no? Trabajadores menos eficientes, tengo que contratar pues aún más. El número de obreros es inversamente proporcional al número de días. El número de días en realidad es la magnitud tiempo, ¿ya? Entonces el número de obreros es inversamente proporcional al tiempo. Pues claro, si yo deseo terminar rápidamente una chamba, o sea, y reducir el tiempo que que vamos a tardarnos, pues tendría que contratar más personal, ¿correcto? O de repente reduzco el personal, pero sabiendo de que el tiempo va a aumentar. Más días va a tomar a menos personal realizar el trabajo. ¿Ok? Muy bien. El número de obreros es directamente proporcional a la dificultad. Pues claro, entendamos por dificultad no solamente, que sea difícil de calcular, no, sino de repente a lo complicado, a lo trabajoso, al esfuerzo que denota un determinado trabajo. Imagínense, vamos a suponer que encuentren por ahí una pared que pertenece a un jardín que mide menos de 1 metro, ¿no? Entonces se contratan para pintar eso. Muy bien, un solo trabajador pinta eso, ¿no? Pero imagínate que sea una pared de casi 3 metros. Entonces si quieres cumplir con las medidas de seguridad, mínimo pues tendrías que contratar mínimo pues a 3 trabajadores, ¿verdad? Porque no va a trabajar solo, necesita alguien pues que esté verificando la escalera o verificando y controlando la seguridad de los arneses, ¿no? Del enmallado que hacen ahí. Pues necesitas entonces más dificultad genera un trabajo, más trabajadores necesitas contratar. Por eso son magnitudes directamente proporcionales. Menos difícil, menos trabajadores. Más difícil, más trabajadores. Entiendan lo difícil a veces por la medida de seguridad que puede implicar. ¿Ya? El número de obreros es IP a las horas diarias. Esta de las horas diarias en realidad denota velocidad. ¿Ya? Legalmente, por ejemplo, acá en el Perú, entre comillas pongo esto, debemos trabajar 8 horas diarias. Ese es el máximo tiempo, no por ley. Entonces, si yo deseo que mis trabajadores produzcan más, ¿no? Entonces yo voy a hacerles si aumento las horas de trabajo, entonces disminuyo la cantidad de obreros que tengo que contratar, porque cada obrero va a trabajar más. No va a trabajar 8 horas, se va a trabajar, digamos, 10 horas o 12 horas. Obviamente, pues respetando, entre comillas pongo esto, las horas extras que está haciendo, ¿no? Cierro comillas. O lo contrario, ¿no? De repente, si el trabajo es sumamente esforzoso, cansado o peligroso, no voy a dejar pues a un trabajador 8 horas ahí. Entonces voy a reducir su jornada de trabajo, digamos, a 4. Entonces, si es a 4 horas, entonces necesito contratar más obreros para que puedan reemplazar a ese personal, ¿no? Pero ¿qué trabajos pues reducen a 4 horas? Hay trabajos pues que son considerados de alto riesgo, en donde al trabajador activamente solamente están ahí pues un par de horas. De sus 8 horas, solamente una fracción de ellos, ¿no? Por ejemplo,
imagínense ustedes, pues, pintado, ¿no? Pintado de interiores o de repente en la industria maderera, echar veneno a la madera para que no le entren las plagas. Entonces el trabajador, a pesar de sus medidas de seguridad, ¿no? Pues está sometido a alcance de sustancias tóxicas, ¿no? Entonces se reduce el tiempo para minimizar el efecto a largo plazo en su salud. También esto debe poner puesto entre comillas, pero bueno. Seguimos. La velocidad y el tiempo son inversamente proporcional. Eso hemos visto en el ejemplo inicial de IP, ¿verdad? Ya sabemos que realmente es así. El número de, a ver, aquí no es clientes, ¿ya? Acá es dientes, ¿ya? El número de dientes es inversamente proporcional al número de vueltas. A ver, ¿a qué me refiero esto? Si ustedes alguna vez han manejado moto, saben de que hay dos engranajes en las motos, uno que le llaman piñón y otro que le llaman catalina, ¿no? Y estas catalina y piñón tienen unos dientes en el cual pues se va adjunto la cadena de transmisión de la tracción, por donde se transmite la energía para generar el movimiento, ¿no? Si ustedes han visto el piñón, que es más pequeño, el que recibe la energía del motor, pues tiene menos dientes, por lo tanto da más vueltas. Entonces la catalina que está en la rueda trasera tiene más dientes, ¿no? Entonces da menos vueltas. Y ustedes pueden ver claramente, cuando ustedes dan la vuelta a su llanta trasera de su bicicleta o de su moto, mientras la catalina recién va a dar media vuelta, el piñón ya ha dado como 5 vueltas. Entonces es inversamente proporcional. Más dientes, menos vueltas. Menos dientes da más vueltas. Esto netamente para el tema de los mecánicos, ¿no? Donde estudian pues tipo de engranajes. ¿Sí? ¿Me escuchan o ya perdí la señal otra vez porque ha salido el mensaje de conectividad deficiente? Muy bien, me alegra. Vamos entonces a ver unos casos, ¿ya? En realidad aquí en el manual, en este curso, existen 3 archivos que lo pueden descargar del Blackboard, donde hay material para practicar. ¿Cuáles son? Los ejercicios de autoestudio, el libro de trabajo y algún material extra que siempre viene en Word, que se llama pues material, acá tengo su nombre, se me olvidó, material de reforzamiento, ¿no? Incluso en este momento en el chat, les voy a adjuntar, atentos por favor, les estoy adjuntando todo el contenido de esta unidad. Un ratito, lo que es el internet está un poquito lento, bueno, siempre está lento, ¿no? Está subiendo el material y en estos momentos lo estoy enviando. Ya lo envié, ¿no? Son 4 archivos PDF. Uno es el contenido curricular, el otro es lo que estamos viendo, la parte teórica, y hay 2 archivos PDF para practicar los ejercicios de autoestudio, el libro de trabajo, y hay un material en Word que son de reforzamiento. En total suma algo de casi 60 y tantos casos, ¿sí? 60 y tantos casos. Yo soy consciente de que a veces no disponemos de tiempo, a veces ni de espacio, ni de conectividad muchas veces, para estar practicando todos los casos y listo y abordar una evaluación. Entonces, como ya lo venimos haciendo desde hace un par de semanas, de todos esos ejercicios me he tomado el tiempo de filtrar algunos casos parecidos a lo que se evalúa, para que de repente no te toque la suerte, no digamos mala, no te toque la suerte de que justamente un tipo de ejercicio que no has practicado venga en tu evaluación y digas, caray, esto no he visto, ¿no? O esto no he practicado, o de repente echarle culpa al profe, el profe no nos ha enseñado eso, puede ser, ¿no? Entonces para evitar eso, ¿no?
y confiando en que ustedes también se toman su tiempo de revisar, he filtrado una serie de casos que sí que se forman parte o son similares a los casos que se evalúan. Ya con ese con esos casos y con esa revisión, dudo mucho pues que ustedes vayan a salir pues desaprobados. Vamos al primer caso entonces. Voy a resolver este caso. Ok, ahí está. Y ustedes van a resolver el siguiente. ¿Estamos? Bien. Nos dice ahí. Ahí vamos a hacer un poquito más grande. No demasiado. Ahí está. Si las magnitudes A y B, ¿no?, son directamente proporcionales, cuando A es igual a 6, B es igual a 2. De este punto, determine el valor de B cuando A es igual a 15. ¿No? Determine el valor de B cuando A es igual a 15. En este enunciado, ¿no?, la clave es identificar si esas magnitudes o las cantidades que nos estén dando están en relación dp o ip. Y acá nos están dando, miren, ve, están realmente en relación, son directamente proporcional. Entonces, estas magnitudes A es directamente proporcional a B, ¿correcto? A es dp a B, ahí me están diciendo. Si eso es cierto, ¿no?, entonces A entre B debe ser igual a una constante, ¿no? Y como hemos explicado recientemente, esto no se limita a un solo valor de A o a un solo valor de B, pues puede tener varios valores para A, puedo tener varios valores para B, ¿no? ¿Cuántos? Las que me den en el caso. Y todos, eso sí, todos van a ser igual a una constante, ¿no? Y en nuestro caso, ahora sí vamos a nuestro caso, podemos notar que y apuntar, y nos dice que cuando A, ¿no?, cuando A es igual a 6, ¿sí?, cuando A es igual a 6, B es igual a 2. Así nos dice en el caso, ¿no? Y además de eso nos dicen, ¿no?, calcular o determina el valor de B, no sé el valor de B, cuando A es igual a 15. ¿Correcto? Tengo dos valores de A entonces, claro, entonces uno de estos será A1 y el otro A2. Este será B1 y este será B2. ¿No? Profesor, pero acá arriba hemos puesto tres valores para A. No, solamente se trabaja con los que haya. Muy bien, una vez conocido eso, vamos a utilizar justamente esa proporcionalidad que acabamos de copiar para la cantidad de valores que tenemos. Solamente tenemos para dos valores para A, dos valores para B. Ahí está. No necesitamos ampliar a un tercero. De esas cuatro letras nos piden calcular B2. Entonces, recordando el tema de ecuaciones, voy a despejar B2. Voy a despejar B2, ¿no? Entonces sería igual a A2 por B1. Todo esto dividido entre A1. Muy bien. Una vez despejado el valor que queríamos, vamos ahora a calcular cuánto es efectivamente B2. ¿Cómo así? Sustituyendo los valores que ya tenemos. Procedemos. A2 es igual a 15 por B1 es igual a 2. Y todo esto dividido entre A1 que es igual a 6. Simplificamos, o si te da un poquito de pereza, puedes multiplicar y dividir, ¿ya? No hay problema, cualquiera de esos dos casos. Como los números son pequeños, podemos hacer los dos, ¿no? 15 por 2 es 30, entre 6 igual a ¿cuánto? 5, ¿verdad? 5. Y ahí está, efectivamente, el valor de B es igual a 5. ¿Alguna pregunta hasta acá? Déjenme abrir mi ventanita porque ya no están cantando esos condenados pibichos.
hace calor. Consultas, preguntas, comentarios. Despierta, hey, estás durmiendo, despierta. Muy bien, no hay preguntas. Voy a proponerles un caso parecido, ya, parecido. Le voy a hacer acá al costadito. Parecido, no es igual ni modo, ¿no? ¿Qué sentido tendría? Y ustedes me calculan el valor que me están pidiendo acá. Les voy a dar 5 minutos. Es muy importante que me compartan su resultado por el chat, ¿sí? Escriban ahí su resultado. Ahí va a quedar el día, la hora y la fecha que están participando. Es un dato importante para mí. 5 minutitos les doy. Nuevamente hacemos extensiva pues y agradecer la participación de Arturo, de Willy y de Melissa. Vamos a desarrollar este caso. Es parecido, obviamente les dije es parecido, pero no necesariamente igual al caso anterior, donde nos dice, damos lectura al enunciado. Si las magnitudes de A y B son inversamente proporcionales, ¿no? Cuando A es igual a 6, B es igual a 10. Determinar el valor de B cuando A es igual a 15. La estructura del enunciado es prácticamente el mismo, ¿verdad? Pero hay que detallar que ya no son directamente proporcionales, sino acá nos están detallando que son inversamente proporcionales, no es dp, son ip. Y parto entonces de ese dato, ¿ok? Parto de ese dato. Entonces decimos la magnitud A es ip a la magnitud B, o sea, son inversamente proporcionales. ¿Qué pasó acá? Es ip a B, muy bien. Entonces, este símbolo significa entonces en lógica de matemática. El producto de estos dos será igual a una constante. Esto no lo estoy inventando, justamente hemos explicado esto en la parte teórica. Y también hemos dicho que no se limita a un solo valor de A. Puede haber, como estoy apuntando acá, muchos valores para A, muchos valores para B. ¿Cuántos? Pues los que nos pongan, pero todos ellos, todos serán iguales a la misma constante. Ahora sí, vamos a apuntar los datos iniciales. Me dicen que cuando A es igual a 6, B es igual a 10. Determine el valor de B, no sé, cuando A es igual a 15. Como tenemos dos valores para A, el primero pues será A1, A2. El segundo será acá de B, B1 y B2. ¿Y dónde vamos a reemplazar o sustituir eso? Acá pues, ¿no? Vamos a copiar la primera ecuación o las primeras equivalencias de lo que construimos líneas arriba. Y sustituimos los valores, ¿verdad? Antes de sustituir, despejo el valor de B2 que estamos queriendo. Entonces tengo A1 por B1 y todo esto dividido entre A2. Ahora pues sustituyo, ahora sí, vamos. B2 es igual a A1 que es 6 por B1 que es igual a 10 dividido todo entre A2, o sea entre 15, ¿no? Entonces simplificamos. En el anterior dividimos directamente. Vamos a simplificar acá. No puedo extraer mitad, pero sí tercia. Tercia de 6 es 2. Tercia de 15 es 5, porque 5 por 3 es 15. Ahora quinta. Quinta de 5 es 1. Quinta de 10 es 2, porque 2 por 5 es 10. Por lo tanto, entonces el valor de B2 es 4. Listo. ¿Alguna pregunta? Lo notamos complicado ahí. No, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien.
Continuamos entonces con la explicación. Una aplicación de las magnitudes proporcionales son lo que en matemáticas se conoce como el reparto proporcional. ¿A qué digo reparto? Y acá les propongo un caso. Cuando nosotros, por ejemplo, deseamos compartir una cantidad determinada, ¿no? Lo que normalmente se hace es dividir esa cantidad entre el total de personas a las cuales vamos a repartir. Por ejemplo, si 3 compañeros invertimos o no queremos repartir un dinero, dividimos entre 3, ¿verdad? O 2 amigos que se han encontrado un dinero, se dividen entre 2. Muy bien. Pero a veces esa forma de división, ¿no?, simple, no es exacta, no es justa, ni corresponde a la proporcionalidad. ¿A qué me refiero? Y me voy a apoyar de este ejemplo. Dice ahí, repartir 400 en 3 partes que sean proporcionales a... Vamos a arreglar este texto ya. Acá vamos a jalar un poco. Ahora sí. Que sean proporcionales a 2, 3 y 5. Lo que normalmente en nuestro sentido común diría es, voy a dividir 400 entre 3. Ya, muy bien, divido 400 entre 3, ¿no? Enteros con sus decimales, ahí está, eso les toca. Muy bien. Pero imagínense, hagan esta idea mental, que les han buscado me sigo con el clásico ejemplo porque todos en algún momento de repente han pintado la casa, para pintar una casa, ¿no? Un cuarto, ¿no? Y eran 3 compañeros, 3 amigos, ¿no? Ya se han tomado 10 días en pintar eso, 10 días, ¿no? Pero de los 10 días, solamente 2 ha trabajado, un compañero trabajó 2 días, el otro amigo solamente pintó 3 días, ¿no? Y el otro compañero trabajó 5 días, ¿no? Pero en realidad llevó a hacer para el dueño 10 días a llevar esa pintura. Ninguno de ustedes ha trabajado los 10 días, sino uno trabajó 2 días, el otro 3, el otro 5. Claramente podemos ver que hay, ¿no?, personas que han trabajado, se han esforzado un poquito más, ¿verdad? 5 días, 3 días, 2 días. No es justo ni equitativo, pues, repartir dividiendo entre 3. Imaginen que 400 soles se han pagado por eso. Carambas, ¿qué hacemos entonces? Lo que se hace acá es un reparto proporcional, ¿sí? Cuando nos menciona la palabra proporcionales, ¿sí?, esto hace la idea de DP, ¿sí? Cuando no nos mencionen por ningún lado la palabra proporcionales, se va a sobreentender que es DP. ¿Ok? Entonces, ¿cómo reparto eso? Pongo acá la cantidad, 400, y luego abro una llave y detallo que el reparto es DP. Directamente proporcional ¿a qué? A 2, a 3 y a 5. ¿Ok? A 2, a 3 y a 5. Y le agrego la constante de proporcionalidad. Lo siguiente es sumar. 2 más 3 más 5 es 10. 10K. Y todo esto debe ser igual a lo que deseamos repartir, ni más ni menos, ¿no?, que son 400. Por lo tanto, el valor de K es igual a 40. ¿Estamos? 40 porque ese 10 pasa a dividir. Por lo tanto, este valor quedaría como 2 por 40, o sea, 80. Este valor quedaría como 3 por 40, ¿no?, multiplicando 120. Y este último valor quedaría como 5 por 40, multiplicando 200. Si usted suma esos 3 números, exactamente nos tiene que dar lo que estamos calculando, la división, ¿no?, lo que estamos tratando de repartir. Entonces, al compañero que trabajó 2 días le va a corresponder 80, al que trabajó 3 días le va a corresponder 120, y al que trabajó 5 días le va a corresponder 200 soles de esos 400 que han recibido en total. ¿Preguntas?
Muy bien. Les voy a dar un caso, que este caso está propuesto ahí en el libro de trabajo también, ¿ya? Donde van a aplicar lo mismo. ¿Sí? Van a aplicar lo mismo. Ahí está. ¿Qué nos piden? Miren, acá nos dicen los rendimientos de tres operarios son proporcionales a 1, 2 y 3. Si se desea repartir una bonificación de 1200 soles, ya es más jugosa la bonificación. Pregunta, ¿cuánto le corresponde al más eficiente? Estos números hacen relación a la eficiencia. El primer trabajador tiene un valor de eficiencia. El segundo trabajador le duplica en eficiencia. Y el tercer trabajador lo triplica. En base a esos números, deseamos repartir ese bono. Obviamente no sería muy justo repartirles 1200 entre 3, ya muy bien, ahí está, 400 cada uno. No, debemos repartir bajo el criterio de su eficiencia. Tú eres más bueno, te corresponde más. Tú estás medio regular, te corresponde menos. De esa manera es más justo e equitativo. Les voy a dar 5 minutos y por favor me comparten su resultado en el chat. Apliquen lo mismo que hemos aplicado en el caso anterior. Incluso voy a dejar ahí un espacio para que lo puedan visualizar, ¿ya? Para que visualicen la resolución y puedan ustedes aplicar lo mismo. ¿Ya? 5 minutitos. Revisar sus cálculos. Felicito a los compañeros, ya en amplia mayoría estamos participando. Exhorto a los demás a participar. Acá también coincidimos de que el reparto es DP, o sea, directamente proporcional, porque nos tendrían que indicar, así literalmente, tendría que estar escrito cuando el reparto desean que se haga en forma de IP, o sea, inversamente proporcional. Mientras que no lo escriban, todo se va a entender de que es directamente proporcional el reparto. Bien, se quiere repartir entonces 1200 soles, ¿verdad? En magnitudes dp a los números 1, 2 y 3. Esos números representan la eficiencia. Muy bien. Entonces, seguimos el mismo procedimiento. Sumamos, acá obtenemos 6K. Y esto debe ser igual a lo que estamos queriendo repartir. Por lo tanto, aquí el valor de K justamente es 200, ¿no? Entonces al primero le va a tocar 1 por 200, al segundo le tocará 2 por 200 y al último 3 por 200. Entonces a este le va a tocar justamente 200 soles. De repente es un aprendiz, es un practicante, es novato en el tema. Este es 400, ya tiene más experiencia. Y este pues le va a tocar 600, ¿no? Es más experimentado. O sea, que más le va a tocar es el de 3K, que es 600 soles. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Vamos a ver entonces lo que seguramente algunos estarán preguntando, ¿no? Profe, ¿qué hacer cuando nos piden repartir ya no en proporcionalidad de DP, o sea, directamente proporcional, sino inversamente proporcional? Veamos. Vamos a ver un caso. Ahí está. Y efectivamente, acá nos dice repartir 390 en 3 partes, ¿no? Que sean, vamos a hacer un poco más grande esto. Vamos a arreglar el párrafo. Ahí está, que sean, carambas. Nuevamente, repartir 390 en 3 partes que sean inversamente proporcionales, ¿no? Inversamente proporcionales a los números de 6, 9 y 12. Ya, muy bien, atentos acá, porque algo de esto ya les adelanté hace un rato.
voy a apuntar el mismo procedimiento. Inicialmente es el mismo procedimiento, ¿ya? Entonces deseamos repartir 390 soles, ¿no?, en magnitudes inversamente proporcionales a los números 6, 9 y 12. Aplicando una propiedad, voy a convertir estas magnitudes de IP a DP, invirtiendo la cantidad. Lo que es 1 se convertiría en un sexto, lo que es 9 en un noveno y lo que es 12 en un doceavo. ¿Ok? Pero está en fracción, profe. Tienes razón. Para evitar trabajar con fracciones, voy a multiplicar estas cantidades por el MCM. O sea, el MCM de los números 6, de 9 y de 12. Este tema ya ustedes que recontra sabido, ya saben, ¿no? Y el resultado de eso es 36, ¿no? El MCM de esos tres números es 36. Entonces a estos tres números voy a multiplicarle por 36. Profesor, ¿por qué hacemos eso? Para obtener un número entero. Porque es más fácil trabajar con números enteros en el reparto que con números fraccionarios. 36 entre 6 es 6. 36 entre 9 es 3. ¿No? Perdón, es 4. 36 entre 12 es 3. Recordemos que siguen estando estos en magnitudes dp. Por lo tanto, debemos ya agregar la constante y el procedimiento es el mismo, ¿no? Sumo esto, 6 más 4 es 10, más 3 es 13. 13K igual a 390. Ese 13 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? 39 entre 3 creo que es, entre 13 creo que es 3, ¿verdad? 3 por 3 es 9, 3 por 1 3. 30 es K. Por lo tanto, esto es 6 por 30, que es igual a 180. Esto es 4 por 30, que es igual a 120. Y esto es 3 por 30, que es igual a 90. Si sumamos esto y para comprobar que esté correcto, debe dar exactamente la cantidad que queremos repartir. Y ahí está. Fíjense, en un reparto IP, más se va a llevar al que inicialmente tiene el número más pequeño, como podrán comprobar ahí. ¿En qué circunstancias, ya en esto en la vida real, en qué circunstancias se pueden utilizar un reparto IP? Por ejemplo, cuando queremos premiar en base a castigos, a faltas, aunque suene contradictorio, ¿no? Va a ver, tenemos ahí un premio y tenemos a 3 trabajadores, ¿no? Pero los 3 son tardones y faltones, entonces vamos a darle proporcionalmente según sus faltas, ¿no? Más le tocará al que menos ha faltado, ¿correcto? Menos le tocará al que más ha faltado. En esos casos se utiliza el reparto IP. ¿Alguna pregunta? Les voy a proponer entonces un caso, que esto es extraído de los ejercicios de autoestudio, ¿ok? Y obviamente donde van a aplicar exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Entonces, para darles más facilidad, lo voy a copiar acá. Ahí está. Ahí vamos a repartir, ¿sí? Carambas. Vamos a repartir 340 de forma IP, o sea, inversamente proporcionales a los números 4, 3 y 8. Y nos piden dar como respuesta el mayor de todos ellos. De antemano me dan los 3 valores. ¿Ok? 7 minutitos, porque eso sí requiere un poquito más de concentración. 7 minutitos para intentar hacerlo. Nuevamente les pido que compartan su resultado. Bien, vamos entonces a resolver este caso. A ver si coincidimos en la resolución. Es el mismo procedimiento, ¿de acuerdo? Ahí creo que no hay problema. Entonces es repartir 340, nos dice. Acá el compañero Willy ha compartido su cálculo. Excelente, Willy, muy bien. Le ha hecho una captura. Ahí queda entonces marcado en el chat, en el histórico. Entonces voy a repartir en forma de IP a las cantidades 4, 3 y 8.
y este IP lo convertimos pues a DP, ¿verdad? Entonces se invierte un cuarto, un tercio, un octavo. Y para no trabajar con números fraccionarios, lo que se hace, lo que se estila hacer es multiplicar por el MCM, ¿no? El MCM de los denominadores, en este caso de 4, de 3 y de 8. Cuyo resultado es cuánto, compartan ustedes, cuánto les sale el MCM de esas cantidades. 24, profesor. Correcto, 24 por 24 por 24. 24 por 1 entre 4 viene a ser 8. No, mentira, es 6. 6. 24 por 1 entre 3, este sí es 8. 24 por 1 entre 8 es 3. Y este pues se le agrega la constante de proporcionalidad, K y K. Sumando queda 6 más 8 es 14, más 3, 17, ¿verdad? 17K, y esto debe ser igual a la cantidad que queremos repartir, 340, donde ese 17 pasaría a dividir y nos quedaría pues K el valor de 20. Entonces a la primera cantidad le tocaría 6 por 20, o sea 120. A la siguiente 8 por 20, 160. Y al último 3 por 20, 60. Para comprobar debemos sumar y esto exactamente debe dar la cantidad que estamos queriendo repartir, ¿verdad? Entonces, respondiendo a la pregunta, obviamente el que le va a tocar más es 160. Y coincide con lo que les había dicho inicialmente. Le va a tocar en repartos inversamente proporcionales. Más recibe el que tiene una menor cantidad de proporcionalidad. Muy bien, creo que ahí no hay ninguna pregunta, ¿no? Vamos entonces a concluir con un caso ya demasiado fácil estamos poniendo. A ver, una para que piensen caliente, para que despierten los sonámbulos, ¿no? Para que salgan los zombies de la tumba. Dice ahí: 3 socios invirtieron para crear una empresa el siguiente capital: 5.000, 8.000 y 10.000 soles respectivamente. Tras un tiempo la empresa obtiene 6.900 soles de beneficios. Pregunta: ¿qué cantidad le corresponde al socio que invirtió menos capital? Debo hacer un contexto. Cuando nosotros invertimos, obviamente a veces una sola persona no tiene los suficientes recursos, o sea, el capital, para poder crear o iniciar el negocio. Entonces se asocia con otras personas más, ¿no? Y no todos pues disponen del mismo capital. Algunos tendrán más, otros tendrán menos. Y como en todo negocio, a veces se pierde, a veces se gana. Y todo negocio pues busca ganar. Entonces se reparte en la misma proporción las ganancias y las pérdidas. Y debo hacer otra acotación, ¿ya? El hecho de que uno de los, por ejemplo, el último ha dado 10.000 soles, profe, pero ha dado 10.000 soles y ha obtenido de beneficio 6.900. Uy, estamos perdiendo. No, significa beneficio ya restado, ya quitando el capital. Me refiero, si usted invierte 100 soles y vende algo a 120, entonces su ganancia no es 120, ¿verdad? Su beneficio no es 120. Entonces, para saber su beneficio, descuenta ahí lo que ha invertido, 100, entonces su ganancia viene a ser 20 soles, ¿no? Y a eso además hay que sumarle, o hay que restarle algunos gastos adicionales, por ejemplo, almacenaje, transporte, logística, todo lo que un negocio repercute, y aún así debería dejar ganancia. O también, no, a veces no queremos, también todo negocio a veces pierde. Entonces, después de hacer esos descuentos, se ve que se ha obtenido 6.900 soles. Y hay que repartir esa ganancia. Aunque en el mundo de negocios, en realidad las ganancias se reinvierten. Pero queremos saber cuánto le tocaría a cada uno. Les voy a dar 7 minutos igual. Si se rinden, avisen, ¿ya? Les doy una ayuda. Es DP. Toda inversión o todo reparto de inversión siempre es DP, ¿ya? O casi siempre. El 99% es DP.
Bien, 7 minutitos.